Buenas noches, hermanos. Vamos a tener el estudio bíblico de hoy, el Espíritu Santo en la vida del creyente. Nosotros vamos a ver la obra del Espíritu Santo desde el momento de la salvación. ¿Cómo se produce pues el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nos dice Santiago 1:18, Tito 3:5. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice 1 Pedro 1:23. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que el Señor Jesucristo es el Salvador que necesitamos. 1 Juan 4:14. Ilumina la mente y el corazón del hombre para que crea la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, nos dice la palabra de Dios en Hechos 26:18. Cuando esto sucede, se quiebra esa voluntad dura, fría, egoísta, y el espíritu que estaba muerto siente el soplo del Altísimo y queda libre para encontrarse con Cristo, la resurrección y la vida. Juan 11:25. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe, estas manifestaciones son producto de la nueva vida que Dios ha creado en él. Nosotros podemos ver de esa manera que aquel que ha recibido en su corazón la palabra de Dios y el sello del Espíritu Santo es salvo. El creyente de esa manera, la persona de esa manera es salva, ha experimentado el nuevo nacimiento. Y la palabra de Dios nos dice que en cuanto a la salvación, es un milagro de Dios. Es una obra hecha totalmente por Dios. Nada hemos tenido que hacer para ser salvos. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios en Efesios 2:8-9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, todo depende de Dios. La salvación depende totalmente de Dios. Nada tuvimos que nosotros que hacer para ser salvos. Y de igual manera, si nosotros no tuvimos que hacer nada para ser salvos, nada tuvo que depender de nosotros para la salvación. De la misma manera, un creyente tiene que vivir la nueva vida. Ahora que ha nacido de nuevo, ha empezado una nueva vida en naturaleza divina. Y esa nueva vida de fe, tiene que mantenerse en victoria continuamente, creciendo en la palabra por medio del ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará también ayudándonos para que nosotros andemos por el Espíritu. Nuestro nuevo nacimiento, la salvación, fue un milagro de Dios, un acto sobrenatural. Y también la nueva vida es caminar sobrenaturalmente, guiado y siendo fortalecido, encaminado por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Pero es muy triste que a veces muchos creyentes, después de nacer de nuevo, después de ser salvos, después de haber experimentado la nueva vida, comienzan a vivir una vida cristiana que ya no depende de Dios, que ya no depende del Espíritu Santo, sino de ellos mismos. Y cuando esto sucede, sufren una verdadera agonía espiritual. Porque no hacen el bien que quieren, hacen en cambio el mal que no quieren hacer, nos dice Romanos 7:24. El Espíritu Santo cuida que los creyentes que han nacido de nuevo dependan de Dios y de la palabra, nos dice Juan 14:16. Y Él ha venido para ayudarnos,
Ha venido, la palabra de Dios nos dice, Romanos 8:26, que el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos a vivir la vida cristiana. El apóstol Pablo experimentó esta agonía a tal punto que dijo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero, en el hombre interior, yo deseo hacer el bien, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Pero qué maravilloso es que el Espíritu Santo, el apóstol Pablo se dio cuenta. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema grande que existe, el problema del pecado, empieza cuando uno nace de nuevo, cuando uno ya tiene la nueva vida. Cuando la persona estaba en el mundo, en la vida pasada, estaba muerto espiritualmente, no tenía ningún problema con pecar, pecaba y se sentía bien. Pero ahora cuando se ha entregado a Cristo, ya tiene una nueva vida. Y cuando es tentado a pecar, se siente mal. Se confronta con un problema tremendo del pecado y sufre esta agonía espiritual. Pero Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. Y así como le ayudó al apóstol Pablo, está dispuesto a ayudar a todo creyente que se dispone a vivir una vida cristiana totalmente dependiente de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que Él nos ayude, nos trae santidad y nos ayuda en nuestras debilidades. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo quiere ayudarnos de una manera maravillosa. En Romanos 6, del 3 al 7, ahí nosotros podemos encontrar, vamos a leer Romanos capítulo 6, del versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nos dice la palabra del Señor acá. Entonces todos creemos y sabemos que hemos recibido la remisión de los pecados y la salvación por la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Dios obra personalmente a nuestro favor. Si tratamos de salvarnos a nosotros mismos o de ayudar a Dios a salvarnos, eso no sería gracia. Gracia quiere decir que recibimos por fe lo que Dios por su parte ha realizado a favor nuestro. Entonces, miren, hermanos, nosotros tenemos que entender de esa manera y depender del Espíritu Santo en nuestra nueva vida para tener una vida cristiana victoriosa, creciendo en la palabra y experimentar la victoria de Dios en nuestra vida. Nosotros podemos darnos cuenta la diferencia que hay en un creyente que ha tenido su encuentro con Dios, ha sido salvo, y un creyente religioso. La persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal es totalmente distinta de la persona que solo ha aceptado un sistema religioso. Los ritos y las normas de moral por medio de Cristo, y las normas de moral no van a poder ayudar a la persona a poder vivir su nueva vida. Por medio de Cristo, la persona ha crucificado el yo de la vida vieja. El hombre corrupto y caído que se originó en Adán ha sido sepultado por medio de Cristo, y con Cristo nuestro nuevo Adán, que es Cristo Jesús, ha surgido a la vida nueva, una persona
totalmente nueva. Nos dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si en Adán, la naturaleza caída, todos está en desobediencia y muerte espiritual, en Cristo, el nuevo Adán, que fue obediente hasta muerte de cruz, nosotros tenemos la naturaleza divina, nos dice el apóstol Pedro, de la nueva vida. Y que nosotros lo empezamos por la fe, una obra, un milagro maravilloso del nuevo nacimiento, hecho por Dios y que también tiene que seguir dependiendo totalmente de Dios la nueva vida. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6:11 y en 2 Corintios 5:17 que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Hemos cambiado nuestra forma de pensar, nuestras actitudes. Y qué importante es que nosotros entendamos, pues, la solución a este problema de la agonía espiritual que muchos creyentes pasan y se encuentran frente al problema del pecado. Romanos 8, 1 al 2, ahí nos dice que la ley del Espíritu de vida que nos revela y nos da por medio de él nos libra por completo de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 6:10 nos dice que la vida de Cristo es una vida para Dios. No es una vida para mí, es una vida para Dios. El Espíritu Santo se encarga de quemar esa raíz del orgullo, de la soberbia, del egoísmo. Y para que nosotros entendamos que esta nueva vida es una vida para Dios. Es muy triste que en la iglesia haya muchos creyentes que han vivido la vida cristiana desde niños y no han tenido su encuentro con Cristo, no han experimentado el nuevo nacimiento. Son simplemente religiosos, que ha entrado a su corazón un sistema religioso. No hay un cambio de vida. Y eso es muy triste. Nosotros tenemos que enfatizar y orar y ayunar, como dice el apóstol Pablo, engendrar a los bebés. Eso cuesta. Una iglesia que ora, que ayuna, engendra bebés, engendra personas, vienen personas dispuestas a nacer de nuevo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo trae a las personas quebrantadas, necesitadas de la experiencia del nuevo nacimiento. Porque hoy se ve muchos creyentes que con una apatía espiritual, que quieren inundar a la iglesia de las costumbres mundanas, porque son creyentes religiosos. En su corazón todavía Cristo no reina, no está la nueva vida, sino simplemente un sistema religioso. Eso lo podemos ver en Nicodemo, en el apóstol Pablo. Si ponemos a Nicodemo, el apóstol Pablo y al hijo pródigo, los tres están en el mismo plano de la muerte espiritual. Solo que Nicodemo y el apóstol Pablo, ellos estaban envueltos en el sistema religioso, pero no habían experimentado el nuevo nacimiento. El Nicodemo se daba cuenta de su vacío y su oscuridad espiritual y buscó a Jesús. Y el apóstol Pablo estaba salvajemente destruyendo la iglesia. Y así hay muchos creyentes religiosos que eso es lo que están haciendo en estos momentos, destruyendo la iglesia, porque no han tenido un encuentro con Cristo, o algo pasó con su nueva vida, se ahogó. Pensaron que ahora que han nacido de nuevo su vida va a depender de ellos y no de Dios. Y no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren leer la Biblia. Quieren que todo dependa de ellos y hacer que su voluntad. Y no es así. En Romanos 6:10 nos dice que la vida de Cristo es una vida para Dios, la nueva vida en Cristo.
La palabra del Señor nos habla, hermanos, que el Espíritu nos ayuda, como el Paracletos. El Espíritu Santo, Romanos 8:26 dice, nos ayuda. La palabra del Señor nos habla y nos dice que la esencia del Evangelio radica en que nosotros tenemos que vivir en Cristo, que es Cristo quien vive por mí, cree por mí y actúa por mí a través del Espíritu Santo. Y esa es la gracia. La gracia es lo que Dios obra en favor nuestro, nos dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos, le ayuda a entender que su nueva vida tiene que depender de Dios. Así como el nuevo nacimiento fue salvo por ese milagro maravilloso que Dios hizo, de que nosotros experimentáramos el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza divina, que el Espíritu Santo lo instale en nuestro corazón como Espíritu de Cristo. Nos sella el Espíritu Santo y la vida de Cristo de naturaleza divina nos imparte en nuestro corazón. Y esto dice, es obra totalmente de Dios. Nada hemos tenido nosotros que hacer. Por eso es por gracia, dice Romanos 8, Efesios 8, 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también la vida del creyente tiene que depender no de sí mismo, porque es una nueva vida que surgió en Dios y tiene que mantenerse dependiendo de Dios. Y ahí tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Podemos ver acá que Cristo dijo que el Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo se encargaría de enseñar a los creyentes. La palabra del Señor nos habla que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y nosotros, hermanos, tenemos nuestra nueva vida. Tenemos que crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Se refiere que nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo. En Juan 14:26, Juan capítulo 14, versículo 26, nos dice la palabra del Señor. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, yo recordará todo lo que yo os he dicho. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Qué maravilloso. Miren, hermanos, así como un niño pequeño, se le tiene que enseñar, se le tiene que dirigir, se le tiene que guiar, así también. Cuando nosotros nacemos de nuevo necesitamos que alguien nos guíe, nos enseñe. Y qué maravilloso tener aquí a un maestro que Cristo dijo, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo educa la personalidad del creyente. Antes de entrar al mundo de la fe, toda nuestra educación era humanista y aprendida a través de los sentidos. Después que una persona nace de nuevo, el ministerio del Espíritu Santo es una educación de revelación por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña a seguir a Cristo, nos capacita para servirlo, nos ayuda a agradar a Dios y así, de esa manera nosotros podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Cuando un creyente no agrada a Dios, pierde su identidad, hermanos. Pero cuando un creyente comienza a ser instruido por el Espíritu Santo, el creyente comienza a agradar a Dios y ahí encuentra su verdadera identidad. Al mismo tiempo que encuentra fe, esperanza y amor permanentes.
La enseñanza que nos da el Espíritu Santo es una enseñanza espiritual. Es una enseñanza espiritual que nos ayuda, hermanos. Nos ayuda a encaminar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es una enseñanza que transforma nuestros sentimientos y nos guía. La palabra del Señor nos dice ahí que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. El Espíritu Santo se ha trazado una meta de transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. 1 Juan capítulo 3 nos dice que el Espíritu Santo quiere transformarnos y que esa imagen se pueda ver aquí en la tierra y llegue a su tope de la perfección allá en el cielo, porque un día nos despertaremos a la imagen de Dios, nos dice también acá el apóstol Juan. El Espíritu Santo trabaja en nuestro intelecto para hacernos comprender los significados profundos de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5 del 7 al 9 nosotros vamos a observar acá algo muy interesante que sucedió en Cristo. Hebreos capítulo 5 del 7 al 9. Hebreos 5 del 7 al 9. Dice acá. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué interesante, hermanos, cómo el Espíritu Santo nos enseña, así como enseñó a Cristo, como dirigió la vida de Cristo. Entonces vemos acá que así como Jesús fue perfeccionado por medio de diversas pruebas y sufrimientos según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos enseña de esa manera. La labor del Espíritu Santo como maestro, hermanos. Nosotros podemos encontrar que Él nos enseña por medio de la palabra de Dios. Qué diferente es que un creyente lo lea la Biblia antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo y lo lea después de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros vemos a los discípulos que antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ellos no podían entender y Jesús sentía que su mente y sus corazones estaban endurecidos y no podían entender. Por eso Jesús decía, hay muchas cosas que yo quiero revelarles, pero ustedes no me van a poder entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a abrir su mente y les va a ayudar a entender. Qué interesante, hermanos, cuando los discípulos ya después que recibieron el Pentecostés, todo lo que Cristo les había enseñado, el Espíritu Santo les hizo recordar y su mente se abrió. Y cómo daban testimonio de la palabra y de todo lo que Cristo les había enseñado. Entonces la palabra del Señor nos dice en Juan 16, del 12 al 14, Juan capítulo 16, del 12 al 14. Dice la palabra de Dios, Juan 16, del 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice la palabra del Señor acá. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estas promesas del Señor, hermanos. Estas promesas del Señor, hermanos, fueron cumplidas en la vida de los discípulos después de Pentecostés. Antes de Pentecostés, los discípulos no entendían las verdades más profundas de la enseñanza de Jesús. Después de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo les hizo comprender el significado interno de la palabra de Dios. Y asimilaron estas verdades en su propia vida y de esta manera pudieron crecer. Nosotros sin el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder descubrir las profundidades de la palabra del Señor.
que el Espíritu Santo, hermanos, Él reveló. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y quién mejor que el que inspiró la palabra de Dios? Sea nuestro maestro, hermanos, que Cristo lo haya dejado que sea nuestro maestro. La razón humana no puede comprender la palabra de Dios. Esa revelación puede llegar por el Espíritu Santo a nuestra vida. El Espíritu Santo nos enseña por las pruebas y experiencias de la vida diaria y así aprendemos a anhelar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1 del 2 al 4, nos habla, hermanos, que toda experiencia que nosotros tengamos, pruebas y circunstancias difíciles, el Espíritu Santo nos ayuda y nos enseña a través de esas circunstancias. De tal manera que entramos a la escuela del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos está enseñando. No hay hora ni fecha, ni entrada ni salida. El Espíritu Santo como maestro nos está enseñando todo el tiempo. Y tenemos acá en Santiago 1 del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El Espíritu Santo nos hará crecer de manera que no nos falte nada en el conocimiento de la palabra de Dios para nuestra fe, hermanos. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermanos, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Entremos a la escuela del Espíritu Santo. No menospreciemos esto que Cristo nos ha dejado en su palabra y nos ha dicho que nos dejaba este maestro maravilloso, que así como Él era y les enseñaba a los discípulos, tenemos al Espíritu Santo enseñándonos y revelándonos las verdades profundas de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Tenemos al Espíritu Santo en la vida del creyente guiándonos. Romanos 8:14. El Espíritu Santo nos guía, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué maravilloso, hermanos, que el Espíritu Santo nos guía. Yo creo que el mayor problema que existe en la iglesia es que Dios dejó que el Espíritu Santo sea nuestro líder, que sea nuestro dirigente, que sea nuestro guía, pero nosotros le decimos al Espíritu Santo que nosotros queremos guiar nuestra vida. El problema terrible que existe en la vida del creyente es que él quiera ser el que guía su vida. Él quiera ser el líder. Los creyentes ellos quieren ser sus propios guías de su vida. Y cada creyente pues a veces hace sus propios planes, hace traza cosas, toma sus decisiones. Y de esa manera han quitado al Espíritu Santo como su guía. Qué pena, hermanos. Porque si somos hijos de Dios tenemos que aceptar la guía del Espíritu Santo y no nosotros convertirnos en guías de nuestra vida. Para que nos guíe el Espíritu Santo necesitamos comprender, hermanos, la relación correcta entre Él y nosotros. Nosotros tenemos que entender para qué el Espíritu Santo vino y por qué está en esta tierra. Si nosotros no entendemos eso, nosotros no vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y es muy triste, pues, ver que los creyentes están llenos de esa maligna raíz del orgullo y no quieren someterse a la guía del Espíritu Santo. No quieren leer la palabra,
no quieren crecer en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, tienen apatía por la palabra, no quieren orar, no quieren ayunar. Quieren ellos se creen suficientes de guiar y ser guías de su vida espiritual. Hermanos, estas personas tratan de aprovecharse de Dios y de usarlo cuando lo necesitan. Qué pena, solamente cuando necesitan a Dios, están con algún problema, lo buscan, pero después hacen que su vida cristiana dependa de ellos y no de Dios y no de la guía del Espíritu Santo. De esa manera nunca vamos a poder andar con el Espíritu Santo. No vamos a tener comunión con el Espíritu Santo si no entendemos la razón por la que el Espíritu Santo se halla en este mundo y en nuestra vida. Es para guiarnos. Cristo lo mandó para guiarnos. El Espíritu Santo quiere direccionarnos en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo quiere guiarnos y glorificar de esa manera a Cristo en nuestra vida. Si nosotros, hermanos, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos va a ayudar para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida. En Gálatas 2:20 el Espíritu Santo nos da el secreto para que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Gálatas 2:20. La palabra del Señor nos dice. Esto debemos memorizarlo. Gálatas 2:20, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si nosotros vivimos la vida cristiana de esa manera, nosotros vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo, porque vamos a experimentar la muerte del yo de la vida vieja, vamos a crucificar el yo de la vida vieja y vamos a hacerlo morir cada día y vamos a sepultar el yo de la vida vieja y vamos a experimentar la nueva vida. Vamos a resucitar con un espíritu dispuesto y humilde para que el Espíritu Santo nos guíe. Gloria al Señor, y ahí Cristo va a ser glorificado. El Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en la vida del creyente como el Paracleto, el Consolador, que consuela a los creyentes, nos dice Juan 14, 18. Juan capítulo 14, versículo 18 nos dice la palabra de Dios acá. Juan 14, 18. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo nos consuele, porque Cristo dijo que mandaría un consolador, porque Él sabía que iban a haber pruebas, que no iba a ser fácil la vida acá. Y Él habló, dijo acá en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice la palabra de Dios en Juan 14, 18. Gloria al Señor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo cuando estaba aquí, nos dice la palabra del Señor, que Él cuando estaba aquí era el consolador. Era el consolador de los discípulos. Juan 14, 16 dice aquí la palabra de Dios, Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Cristo estaba acá en la tierra era el consolador de los discípulos. Los cuidaba, les conseguía alimento, los sanaba, los defendía de todo ataque del enemigo, estaba consolándoles, ayudándoles, animándoles, enseñándoles. Él era el consolador de los discípulos. Y cuando ya Él se iba a ir, dijo, no os dejaré huérfanos, mandaré. No les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar solos, vendré a vosotros. Y acá nos dice
la palabra del Señor en el versículo 16, Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo iba a ser el otro consolador. A decir otro consolador significaba que así como lo era con sus discípulos, el Espíritu Santo iba a ser con nosotros. Pero qué lástima. Los discípulos estaban con Cristo, con ese consolador que era Cristo. Y era todo para ellos. Tenían una comunión con Él, querían estar con ellos y estaban con ellos todo el tiempo. Y ahora que Cristo mandó el otro consolador, el Espíritu Santo, los cristianos prefieren ser guiados por el humanismo, por su propia voluntad y por filosofías y por tantas cosas que existen en el mundo y no quieren tener esa comunión con el Espíritu Santo para experimentar su ayuda. El Espíritu Santo como el consolador es alguien al lado de uno para ayudarnos, tan cerca, tan íntimo para ayudarnos. Y la palabra del Señor nos dice pues que el Espíritu Santo como el consolador nos da paz. Está ahí para ayudarnos. Nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo cómo ayudó, hermanos, cuando ya Cristo fue a su trono y mandó el otro consolador que es el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo ayudaba a los discípulos, a los apóstoles, a los creyentes de la iglesia primitiva. Nosotros podemos saber ahí en el martirio, en la persecución a Esteban, cómo el Espíritu Santo estuvo ayudando ahí para que él perdone a sus enemigos. Con Pablo y Silas, cómo el Espíritu Santo estuvo ahí consolándoles y ellos en su dolor, en su sufrimiento cantaban alabanzas. El Espíritu Santo estaba ahí consolando a estos creyentes. Y hermanos, el Espíritu Santo está listo a consolarnos. A veces hemos pasado pruebas tan duras. Yo he pasado pruebas tan duras y a veces me entero de hermanos que han pasado pruebas tan duras. Pero yo les veo ahí que tienen medio de sus pruebas, tribulaciones, lo veo que tienen paz, que tienen fortaleza. Y me doy cuenta que el Consolador está ahí consolándoles de una manera muy especial. El Espíritu Santo le habla a los corintios sobre el apóstol Pablo habla a los corintios sobre el consuelo del Espíritu Santo. Según de Corintios, capítulo 1 del 3 al 5 nos dice acá el apóstol Pablo. Según de Corintios, capítulo 1 del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces el Espíritu Santo nos consuela. El consuelo que nace de Dios a través del Espíritu Santo nos permite superar las tribulaciones y las pruebas, hermanos. Cuando nosotros estamos afligidos, desesperados y nos sentimos como que estamos en algo tan hondo que no sentimos que nuestros pies puedan sentir que ahí acaba, sino que parece que nos hundiéramos en la desesperación, en las tribulaciones, en las angustias, pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Gloria al Señor, hermanos. También el Espíritu Santo, hermanos, como guía y ayuda en la vida del creyente. El Espíritu Santo en la vida de los creyentes, hermanos, en nuestra vida cristiana nos confirma que somos hijos de Dios. Nos dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Qué tremendo, hermanos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Abba Padre significa mi Padre. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso que cada creyente pueda sentir a Dios como su Padre, mi Padre. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Qué tremendo, hermano. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ahí nos habla. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, poder, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, una legalidad de que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice ahí, en Juan 1:13 nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento no es de sangre. El tener padres cristianos no te hace hijo de Dios. Es necesario un encuentro personal con Cristo. El nuevo nacimiento no es de carne. La vida eterna no se puede ganar por esfuerzo propio ni por obras. Tiene que ser recibido como un regalo gratuito de Dios. Después de esta experiencia, las buenas obras genuinas son el resultado de la salvación y no el medio para conseguirlas. El nuevo nacimiento no es de voluntad de varón. Ningún pastor o sacerdote puede hacerlo un hijo de Dios. Tampoco ninguna ordenanza de la iglesia. El nuevo nacimiento es de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Qué maravilloso es entender que nosotros hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo nos revela nuestra relación íntima con Dios como nuestro Padre. Por medio de la palabra y del Espíritu Santo llegamos a llamar a Dios Abba Padre, Padre mío, porque así nos guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da una convicción de que Dios es nuestro Padre. El Espíritu Santo está haciendo esa obra. Nos dice Romanos 8, capítulo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Nos dice la palabra de Dios. 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Qué maravilloso es que nosotros nos hayamos convertido en hijos de Dios. Esta seguridad, hermanos, de que somos hijos de Dios, no lo producen los ritos de la iglesia, el sistema religioso, sino el Espíritu Santo que se mueve en nuestro corazón y nos revela. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros seríamos simples religiosos, personas religiosas. No tendríamos esa seguridad de ser hijos de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos da esa convicción y qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso. Yo he comenzado a sentir cada vez, hermanos, esa convicción de una manera más profunda. Y yo le digo, gracias, gracias Dios por ser mi Padre. Cada vez que oro le digo con lágrimas, gracias Dios por ser mi Padre. Y me siento tan bien saber que Él es mi Padre. Porque siento que el Espíritu Santo se mueve dentro de mí de una manera tan especial y me da esa seguridad que Dios es mi Padre. Esto, hermanos, es algo que ha transformado totalmente mi vida espiritual.
Y el Espíritu Santo está ahí para darnos esa convicción y tú puedas sentir ese calor, esa presencia y esa seguridad y tener esa identidad de que somos hijos de Dios y que Él, como nuestro Padre, está atento a nuestras oraciones, nos cuida y ve que estemos bien. Gloria al Señor. Qué maravilloso pues el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermanos. Nosotros entendamos que así como nosotros no tuvimos que hacer nada para ser salvos, también que todo fue la obra de Dios. Debemos de entender que nuestra vida cristiana debe depender totalmente de Dios. Gracias al Espíritu Santo, porque Él nos puede ayudar para que nuestra vida cristiana dependa de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tenemos al Espíritu Santo para poder tener una vida cristiana de éxito, de prosperidad y crecimiento en nuestra fe cada día. Gracias, Señor. Amén.